Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, de verdad que gusto vernos nuevamente esta semana. Bienvenidas familias a nuestra transmisión online. Gracias por seguir conectado con nosotros, gracias por compartir las transmisiones. De verdad estamos muy contentos este día. Hoy estamos regresando a nuestros 3 ambientes de manera presencial, aunque ya veníamos haciéndolo en el ambiente de adultos. Este día el ambiente de niños y el ambiente de jóvenes también están ya en sus ambientes, en sus auditorios. De verdad nos da mucho gusto. Gracias a los equipos que hacen posible esto. Sin duda, sin su apoyo, sin su ayuda, pues no podríamos seguir avanzando como iglesia. Y de verdad que gracias por conectarte con nosotros. Hoy estamos comenzando una nueva serie que se llama Familia del Futuro. Todo este mes de mayo estaremos hablando acerca de relaciones familiares, todo lo que hemos pasado. Quizá el año pasado, por la cuarentena, por el encierro, hubo cambios de conducta, cambios en la forma en cómo nos tratamos como matrimonios, como hijos, como padres, pero creo que llega un punto en el que tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir aprendiendo, y hay algo que no cambia, o a lo mejor sí cambia, pero debe de cambiar para bien, y es nuestra relación y nuestra comunicación con Dios, y eso se va a ver reflejado en nuestras relaciones familiares. Y este mes hemos planeado realmente esta serie que se llama Familia del Futuro. Si tuvieras la oportunidad de subirte a una cápsula del tiempo y viajar hacia el futuro y decir, ¿cómo me vería yo en 10 años con mis hijos? ¿Cómo estarán mis hijos? ¿Cómo me veré yo? ¿Cómo se verá mi esposa? ¿Seguiré casado en 10 años? No sé, muchas incógnitas, muchas preguntas que nos llegamos a hacer. ¿Cómo me estará yendo en mi economía en 10 años? ¿Cómo tendré el mismo automóvil? ¿Tendré la misma talla? ¿Mis hijos seguirán viviendo conmigo? No sé, muchas interrogantes que nos hacemos, muchos cuestionamientos que quizá nos podemos hacer. Esta serie está planeada para que como familias, como matrimonios, como hijos, como padres podamos llevarnos mucho mejor, siempre pensando que Dios es el centro de nuestra familia. Y bueno, ¿qué te parece que escuchemos esta primera enseñanza con el pastor Armando? Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana y comenzamos una nueva serie en nuestra congregación Familia del Futuro. Recuerde, esta es una serie que nos va a llevar pues todo el mes de mayo y queremos compartir con ustedes este primer tema, la forma ideal. ¿Por qué vamos a hablar de la forma ideal? Porque precisamente todos tenemos sueños. La realidad es que cuando éramos pequeños, pues no sabíamos muy bien, nacimos en una familia, tuvimos nuestro papá, nuestra mamá, quizá algunos no tuvieron papá, por ejemplo, o se fue lejos, dejó a la mamá crió a los niños, pero sin embargo, pues todos tenemos ideales, sueños, de qué quisiéramos ser cuando éramos grandes, pero nuestro ideal principal, y yo lo escuché mucho de mis hijos, era que ellos querían tener una familia. Realmente ellos anhelaban tener un hogar, un papá y una mamá, y lo tuvieron, por supuesto, con nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros no tuvimos esa oportunidad cuando éramos pequeños? Quizá vienes de papás divorciados, quizá vienes de una mamá soltera y ella te creó, y quizá tuviste el sueño, el ideal de tener una casa, un papá y una mamá, y posiblemente no se te hizo realidad este sueño. Como pasó conmigo, por ejemplo, yo anhelaba tener una familia integrada, incluso hasta envidiaba a mis amigos que tenían una familia integrada, papá y mamá, y muchas veces pasaba mucho tiempo con ellos, porque ese era mi sueño, ese era mi ideal. Sin embargo, nunca se lo dije a mi madre, nunca se lo dije a mi papá,
Pero ese era mi sueño, tener una familia, tener una casa, tener un papá, una mamá que estuvieran con nosotros, pero desafortunadamente mi madre trabajaba, por ejemplo, como sucede el día de hoy con muchas familias donde la mamá es la que trabaja y muchas veces el papá es el que está ausente. Pero ese era mi ideal y es el ideal de muchos niños, de muchos jóvenes, de tener un hogar, un papá y una mamá. Y cuando ya fuimos más grandes, comenzamos a tener sueños. Yo creo que la vida se compone de sueños, de ideales, y de que se cumplan el sueño de estudiar alguna carrera, el sueño de casarte, el sueño de tener una buena familia, de nunca divorciarte, por supuesto. Tú nunca te casas con la idea de divorciarte, por supuesto que no. Sin embargo, muchos quizá han caído en la frustración porque tenían el sueño de vivir con esa persona para siempre y no fue posible, se tuvieron que divorciar incluso, se tuvieron que casar otra vez y a veces hasta 2 a 3 veces. Y ese ideal, quizá ese sueño no se cumplió o no se ha cumplido. Pero amigo, no todo está perdido, precisamente por eso estamos aquí en esta plática, porque queremos compartir con ustedes que no todo está perdido. Y quizá nosotros cuando comenzamos a ser cristianos, comenzamos a leer la Biblia y quisimos ver algún personaje del Antiguo Testamento que fuera un referéndum para nosotros, fuera algo que nos ilusionara, algo que nos ayudara en el Antiguo Testamento acerca de la familia, acerca de cómo debe ser un papá, cómo debe de ser una mamá, cómo deben de ser los hijos, pero nos llevamos muchas sorpresas cuando comenzamos a leer el Antiguo Testamento y nos dimos cuenta que la familia disfuncional comenzó con Adán y Eva, cuando Eva le dijo a Adán que comiera del fruto prohibido y ahí comenzaron todos los problemas y ellos comenzaron a crecer como una familia disfuncional. Eran tan disfuncionales, aunque no era el propósito original de Dios, por supuesto que no. Sin embargo, dice la Biblia que cuando ellos se apartaron de Dios, fueron expulsados del paraíso y dice la Biblia que tuvieron 2 hijos, Abel y Caín. Y lo más trágico es que había mucha competencia entre ellos dos. Posiblemente el papá Adán, la mamá Eva tenían sus hijos consentidos. Y había mucha rivalidad entre Abel y Caín. Por eso es que nos damos cuenta que Caín envidiaba a Abel, porque la Biblia dice que le ofreció al Señor lo mejor de sus frutos, eran agricultores, y Caín no. Entonces ya había rivalidad entre ellos, y fue tanta la envidia, la rivalidad, la Biblia dice que Caín mató a su hermano Abel. Así que era una familia disfuncional, y en una familia disfuncional la familia no puede organizarse ni puede caminar bien de acuerdo al propósito de Dios. Más adelante, en los siguientes capítulos, vemos a un hombre llamado Lamec, que tuvo varias mujeres. Ahí comenzó el problema, el relajo en todo el Antiguo Testamento, hasta Génesis capítulo 6, donde dice la Biblia que había gigantes en aquel tiempo, la mezcla entre los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Así que a partir del pecado de la separación del hombre con Dios, comienzan los problemas. Así que no tenemos muy buenos referéndums. Por ejemplo, el caso de Abraham, el patriarca Abraham, el padre de la fe, un hombre de Dios. Dice la Biblia que era un hombre que se había hecho amigo de Dios. Pues este hombre le falló a Dios porque cuando llegaron a Egipto, su esposa era hermosa, dice la Biblia. Y él no quería que de alguna manera sufrieran algún daño. Y dice la Biblia que él dijo que era su hermana, porque era muy hermosa. Y entonces el rey quiso tomar a su esposa y trajo maldición Dios sobre esa nación. Y no supieron por qué. Y precisamente fue porque Abraham mintió, pero también la Sara, la sierva de Dios llamada Sara, madre de muchedumbre, también cometió un error cuando no podían tener hijos, estaba desesperada. ¿Y sabes qué lo que hizo? Le dijo a su esposo Abraham, pues ahí está mi sierva, métete con ella. Y pues a quien le dan pan que llore, dicen en México, ¿no? Pues se metió con ella. Yo creo que la sierva de Sara no era fea. Entonces dice la Biblia que
con el permiso de Sara, Abraham tuvo relaciones con su sierva y tuvo un hijo. Ustedes ya saben todo lo que pasó con este hijo, que fue el padre del mundo o de la tribu árabe, que hasta este momento han sido un dolor de cabeza para los judíos. Así que en el Antiguo Testamento no encontramos algún referéndum, algún personaje que para nosotros fuera nuestro ideal. David, por ejemplo, un hombre que tuvo muchas mujeres, tenía su harén personal y la realidad es que nunca amó realmente a una mujer. Incluso a su amigo Jonatán le dijo, tu amor es mejor que el de las mujeres. Imagínate nada más lo que dijo David, y muchos de los comentaristas muy liberales dicen que David era homosexual y que Jonatán era su amante. Eso es una tontería, ¿no? Es una tontería. Pero realmente lo que encontramos en David es que era un hombre que no tuvo cuidado de su esposa, nunca tuvo una mujer a la cual pudiera responder y ser su marido, y sus hijos andaban por la calle de la amargura. Tanto descuidó a sus hijos que Absalón, uno de sus hijos, se rebeló contra David, su padre. Así que era una familia disfuncional. Y podemos seguir con los ejemplos en toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, como el caso del gran profeta Samuel, el hombre de Dios, el ungido de Dios. Pero un hombre que estaba tan ocupado en las cosas de Dios que descuidó a sus propios hijos. Porque yo creo que nosotros como siervos de Dios, y tú como siervo de Dios, tú que me escuchas, que me estás viendo, eres un siervo de Dios o una sierva de Dios. Quiero decirte que la tarea principal, más importante en tu vida es criar hijos con el temor del Señor, y esa es tu primera iglesia, tu primera responsabilidad. Pero Samuel estaba tan ocupado en el templo que descuidó a sus hijos. Aquí tenemos un pasaje extraordinario en 1 de Samuel capítulo 8 versículo 3 que dice, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Se desviaron. No tenían un referéndum en su padre. No fue un buen padre. Fue un siervo de Dios, un gran siervo de Dios, un hombre de Dios, pero descuidó a sus hijos. Y sus hijos se desviaron tras el dinero, se pervirtieron. Igual pasó con muchos de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, que sus hijos no eran de buen testimonio. Entonces, muchos de ellos se desviaron. Sin embargo, no todo está perdido. Dios, en su misericordia y en su bondad, les enseñó lo que era formar familias fuertes a través del libro de Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 al 6. El Señor les dejó como legado cómo educar a los hijos, cómo deberían de inculcarles la palabra de Dios. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y este mandamiento que te mando hoy, las escribirás en los dinteles de tu casa y de tus puertas, y les hablarás de ellas al acostarte y al levantarte y por el camino, y las llevarás como frontales en tus manos, por ejemplo, en tu frente. Entonces, fíjense nada más cómo el Señor les mandó que deberían de guardar su palabra. Y hasta la fecha, Israel es fuerte porque tiene familias fuertes, porque todos los sábados se reúnen para celebrar el Shabbat, el día de reposo, que comienza el viernes a las 6 y termina el sábado a las 6, donde el padre de familia, no la mamá, el papá, es el que dirige las oraciones. Son familias fuertes, precisamente porque han seguido el consejo de la palabra de Dios. Así que no todo estaba perdido, no todos fueron de buen testimonio, los patriarcas. Sin embargo, el pueblo siguió el consejo de Dios a través de la Escritura. El libro de Proverbios, por ejemplo, donde encontramos todas las enseñanzas y todas las instrucciones para poder guiar a un hijo, para poder educar a un hijo. Si tú quieres aprender a educar a tu hijo, aprende de memoria muchos de los libros, muchos de los versículos del libro de Proverbios. Pero hay algo interesante, a pesar de que no podemos encontrar un referéndum en el Antiguo Testamento, un buen ejemplo en los patriarcas, con Jesús se inaugura una nueva era en la humanidad.
Por eso yo les he explicado a todos mis amigos, cuando hablo acerca de la muerte de Jesús, que cuando Jesús es muerto en la cruz del Calvario, pusieron un letrero en griego, en latín y en hebreo que decía: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, en los 3 idiomas. ¿Por qué? Porque simbolizaba ese letrero que pusieron arriba en la cruz, simbolizaba la era moderna. Así que Jesús inaugura con su muerte en la cruz del Calvario la era moderna. La era moderna no es la tecnología, el desarrollo de la ciencia y todo eso, no. La era moderna comienza con la cruz de Cristo. Ahí comienza la era moderna. Por eso estamos en el año 2021, después de Cristo, porque Él inició la era moderna. Nuevas familias. Jesús devuelve la dignidad a los hombres, a las mujeres y a los niños, y a través de su ejemplo se abole siempre en todas las culturas. Hay una liberación de la esclavitud cuando el Evangelio llega a esas naciones. Pero, queridos amigos, ¿qué es lo que pasaba en el tiempo de Jesús con las mujeres? La realidad es que en el pueblo judío no era tan marcado esto, pero en otras naciones sí. En otras naciones hasta la fecha, por ejemplo, en el mundo musulmán, la mujer es considerada menos, por eso tiene que taparse la cara cuando sale a la calle. En el mundo musulmán la mujer es propiedad del papá y cuando se casa pasa a ser propiedad del marido. Así que la condición de la mujer en muchos lugares todavía no es muy buena hasta la fecha, sobre todo en aquellas naciones que no son cristianas. La mujer en el tiempo de Jesús era dominada por varones. La mujer era considerada como propiedad del varón, primero porque pertenecía a su padre y cuando se casaba pasaba a ser propiedad del varón, del esposo. Y si quedaba viuda, pues quedaba a merced de los hijos. Era impensable una mujer con autonomía propia. Pero según la interpretación del tiempo de Jesús, es que la mujer estaba solamente para ayudar al varón. Y de acuerdo a la historia, la mujer debería de estar totalmente sometida a su marido. Incluso tenía que taparse la boca, todo, para salir a la calle, porque entonces era considerada una descarada si salía sin su tapaboca. Y ellos pensaban que la mujer era una fuente de impureza, porque según el libro de Levítico, había ciertos días donde ella no podía, fíjense nada más hasta dónde había llegado esto, no podía salir a la calle, porque estaba en impureza menstrual. Incluso en el tiempo cuando ella estaba en su menstruación, no podía ir a la sinagoga, por supuesto, aunque había un lugar especial para ellas, pero nunca se podían sentar mujeres con hombres juntos. Además tenía que vestirse de una manera muy pudorosa, totalmente cubierta. Esa era la condición de la mujer en el tiempo de Jesús. No podía pintarse como otras mujeres de otras culturas, por supuesto. Ni podía usar aretes llamativos, nada llamativo. Tenía que vivir una vida de total, digamos hasta cierto punto, como decencia según el pueblo judío. Además no podía desarrollar trabajos fuera de la casa. Su trabajo era criar hijos, enseñarles la Torá y los quehaceres de la casa, como era amasar la masa para hacer pan. Y eso era todo su trabajo, desde muy temprano hasta muy tarde. Su trabajo era estar dentro. Difícilmente había mujeres que tuvieran algún trabajo fuera de la casa. Era muy raro. Solamente las mujeres que estaban en el campo, campesinas, que se dedicaban a los labores del campo, a levantar la cosecha, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que la mujer estaba confinada a su casa
y tenía que estar sometida totalmente a su marido. Así que no había liberación de la mujer como el día de hoy. Y algo interesante es que la mujer debería decirle a su esposo, mi señor. Creo que esta costumbre aquí en Pachuca todavía se sigue, ¿no es cierto? Mi señor. Pues así tenía que decirle a su marido, Vali, mi señor. Así tenía que decirle. Tenía que pedir permiso para todo, por supuesto. No era libre para nada. Así que estaba sujeta al hogar, al marido. Y por supuesto no podían ocupar puestos en la sinagoga. Estaba reservado para los hombres. Ellas no podían leer la Biblia, la Torá, cuando se levantaban los hombres a leer la Biblia. Los sábados siempre había un hombre, cada sábado diferente, que se paraba a leer la Torá. Las mujeres no podían hacer eso, de ninguna manera, no podían entrar al templo. Había un atrio que se llamaba atrio de los gentiles y otro atrio de las mujeres. Y en la sinagoga las mujeres tenían que estar confinadas hasta la parte de atrás, así que no se podían juntar con los varones, con los hombres. Por supuesto que en el día de reposo, el Shabbat, ellas no podían recitar las oraciones. El Shema Israel estaba reservado para los hombres, no para las mujeres. Y había una oración que la primera vez que la leí en el Talmud me llamó mucho la atención. Y yo dije, ay, ¿qué pasa con estas personas? Fíjese lo que dice esta oración. Bendito seas Dios, porque no me creaste pagano, o sea, gentil, ni me has hecho ni esclavo, ni mujer. Imagínese usted. Pero para Jesús no existían estas barreras raciales, de bullying, y de como usted quiera llamarle, de ver a la mujer inferior. De ninguna manera. Las mujeres y los niños son los que merecen más nuestra atención, y en algún desastre, en desastres naturales, en terremotos, en incendios, los primeros que se deben de salvar son los pequeños y son las mujeres. Y Jesús devolvió la dignidad a la mujer y a los pequeños. ¡Qué increíble! El Hijo de Dios. Él no pensaba igual que los rabinos de su tiempo. Incluso entre sus discípulos tuvo varias mujeres, como María Magdalena, que fue libre de 7 demonios, dice la Biblia. Como muchas mujeres que se llamaban María, que le servían con sus bienes, dice la Biblia. Mujeres que le seguían. Como esta mujer, la mujer samaritana, que después de haber conocido a Jesús, se fue al oriente y fundó parte de las iglesias ortodoxas, que hasta la fecha es recordada como una santa portadora de luz en la iglesia oriental, ortodoxa y griega, portadora de luz. Así que Jesús devuelve la dignidad a las mujeres y a los niños. Es interesante, sobre todo y en especial a los niños. Jesús nos enseñó una gran lección. Dice la Biblia en Mateo capítulo 19, vamos a leerlo juntos, versículos 13 al 15. Cierto día algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que pusiera sus manos sobre ellos y orara por ellos, pero los discípulos regañaron a los padres por molestar a Jesús. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Entonces les puso las manos sobre la cabeza y los bendijo antes de irse. Quiere decir que Jesús abre el reino de Dios a los niños, y los niños también son parte de la iglesia, y por eso nosotros tenemos ambientes especiales para ellos, porque ellos merecen toda la atención, porque ellos también son ovejas, ellos también son discípulos, son parte de la iglesia de Cristo, no los podemos hacer a un lado. Ellos pertenecen, son cristianos también, porque son hijos de cristianos. Por eso en el libro de los Hechos le preguntaron a Pedro cuando fue liberado de la cárcel, le preguntaron, ¿qué haremos para ser salvos? Y entonces él les contestó al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso es que la iglesia
en cierta parte de la historia comenzó a bautizar niños. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de bautizar a los infantes? ¿Por qué? Porque Jesús les abrió el reino de Dios a los pequeños. Por eso cuando los niños suben a tomar su clase, no es para que la maestra los entretenga. De ninguna manera, nosotros no estamos para entretener niños. Los niños suben a su clase con el propósito de que ustedes sepan que ellos son también parte de la iglesia y que a ellos se les debe toda la atención y se les debe dar discipulado, porque de los niños es el reino de los cielos. Eso es lo que Jesús nos dijo y nos mandó este mensaje. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo estorben, porque de los tales es el reino de los cielos. Gloria a Dios, de ellos es el reino de los cielos también. No nada más de ustedes los grandes, también de los niños. Así que pongan mucho cuidado cómo es usted y cómo enseña a sus hijos y cómo se comporta delante de sus hijos, porque la Biblia dice que el que sea tropiezo a uno de estos mis pequeños, si tú eres tropiezo a uno de estos mis pequeños, mejor le sería ponerse una rueda de molino y echarse al mar que ser tropiezo. Ten mucho cuidado, papá y mamá, en ser mal ejemplo, un tropiezo a estos pequeños, porque ellos también son parte de la iglesia de Jesucristo. Son tus primeros discípulos. Tienes que darles buen ejemplo. Tienes que educarlos en el temor del Señor. Tienes que enseñarles la palabra de Dios. Ellos son tus discípulos. Y además no darles malos ejemplos. Por eso a los cristianos les recomendamos que no se divorcien precisamente, porque provocan un gran dolor en el corazón de los hijos, los padres que les dan mal testimonio. Y por eso recomendamos y les pedimos a los papás cristianos que no tomen alcohol, precisamente, ni que anden con otras mujeres. ¿Por qué? Porque tienen que cuidar de esos pequeños. Jesús devuelve la dignidad a los pequeños, pero también a la mujer. La mujer que era considerada, como lo dije hace un momento, hace un rato, menos o casi como un objeto. Y los judíos en el tiempo de Jesús se divorciaban por cualquier motivo de ellas. Y precisamente basados en lo que dice en Deuteronomio capítulo 24, versículo 1, así dice la Biblia, así dice el Antiguo Testamento, que un hombre judío podía separarse de la mujer por cualquier motivo. Imagínese usted nada más, es lo mismo que sucede el día de hoy, que los hombres son los que provocan los divorcios más que las mujeres, estadísticamente hablando. Son los más irresponsables que las mujeres, son más irresponsables. ¿Por qué? Porque el marido es cabeza, es el líder, y si él está mal, todo está mal. Fíjense lo que dice Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, resulta que él encuentra algo reprochable en ella, entonces escribirá un documento de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. ¿Y por qué no habla que si la mujer encuentra algo indecente en el hombre, por qué ella no lo echa de su casa? ¿Por qué la mujer tiene que ser expulsada? ¿Dónde está la figura de la mujer? ¿Cómo es posible? ¿Por qué dice la Biblia esto? Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada, y en la Reina Valera dice, y encuentra en ella algo indecente. Resulta que encuentra en ella algo reprochable, entonces le escribe una carta de divorcio, se lo entrega y la echa de su casa. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Imagínate que tú te cases y si no hubiera leyes. Bueno, eso sucede mucho el día de hoy, porque muchos chavos no se casan, nada más se van, al fin que no hay problema. Y el día que él se le ocurre que no le gusta algo, no le parece algo de esa chava, pues la deja. Qué fácil, ¿no? Lo mismo sucedía en aquel tiempo, lo mismo que está sucediendo el día de hoy. Por eso a los chavos yo les recomiendo que se casen y que tengan papeles, que no nada más se vayan así. Por eso, precisamente, para evitar esto que estamos leyendo aquí. Pero la Biblia dice que Jesús devolvió
la dignidad de la mujer. Lo leemos en Mateo capítulo 5, versículo 31 al 32, y usted lo puede seguir leyendo en toda la escritura. No vamos a entrar en detalle en eso, pero quiero leerles este pasaje tan impactante del tiempo de Jesús. Porque los hombres se divorciaban de las mujeres como si nada. Eso sucedía en todas las civilizaciones antiguas y siempre ha sucedido, y la mujer queda desprotegida. Por eso es que los judíos llegaron al acuerdo de que cuando una mujer se quería casar con un hombre, ese hombre tenía que darle una dote, una cantidad de dinero. Así que cuando él quisiera divorciarse de ella, entonces ella tenía ya el suficiente dinero para poder sobrevivir varios meses y a veces hasta años. Y la dote no era cualquier dinero, no era cualquier, digamos, 50 pesos o 10,000 pesos, no, era 100,000 pesos por lo menos, o sea, una buena cantidad de dinero. ¿Quieres casar con mi hija? Entonces tienes que dar la dote. Y esa dote no se la gastaban, se ahorraba, ahí se quedaba. Y cuando el hombre se le ocurría divorciarse de la mujer, entonces la mujer tenía de qué sostenerse, por la misma condición económica a la cual estaba expuesta la mujer. Entonces este pasaje de la Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 31 y 32 dice así: han oído la ley que dice, un hombre puede divorciarse de su esposa con solo darle por escrito un aviso de divorcio. Pero yo les digo, fíjense lo que dice Jesús, mas yo os digo que un hombre que se divorcia de su esposa, a menos que ella haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio. Y el que se casa con una mujer divorciada, también comete adulterio. Quiere decir, cuando el Señor dice, él comete adulterio, cuando Jesús prohíbe el divorcio, porque Jesús prohíbe el divorcio, definitivamente lo prohíbe, y dice una palabra, comete adulterio. ¿Qué quiere decir la palabra adulterio en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento no solamente era un libro de instrucciones religiosas, pero también era un libro que apoyaba y que defendía al más débil jurídicamente hablando. Y adulterio quiere decir un delito que se comete contra la mujer. O sea, no solamente es un pecado desde el punto de vista jurídico, sino también es un delito. Es lo que Jesús está tratando. Estás cometiendo delito contra tu esposa y por lo tanto se te puede sancionar de acuerdo a la ley judía. No sé con qué cantidad de dinero te metían a la cárcel, yo no sé, pero era considerado ya un delito en el tiempo de Jesús. En México ya cambiaron las leyes. En muchas ocasiones la mujer ha quedado muy desprotegida después de que el hombre se divorcia de ella. Sin embargo, no todo está perdido. Cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, quiero decirte algo, mujer, que si has sido divorciada, no te sientas mal, no te sientas pecadora. Si de pronto por causa tuya o por causa del marido, por cualquier situación que haya sucedido en el pasado, por errores que cometemos, por ignorancia, no todo está perdido. Quiero decirte que en Jesucristo tú puedes encontrar solución y puedes encontrar refugio. Es decir, Jesús es el Dios de los huérfanos, de las viudas y de las divorciadas y de los divorciados. Y que el Señor te da una nueva oportunidad para que tú seas perdonado, perdonada, si has caído en este error y regreses a los brazos del Salvador. La Biblia, la iglesia, en el tiempo de Jesús, en este tiempo, la iglesia no te juzga. Al contrario, está con los brazos abiertos para recibirte. Y es que Jesús devuelve la dignidad a la mujer y a los niños, porque habían abusado tanto de ellos. Fíjense nada más, si tú lees la historia del tiempo de Jesús entre los pueblos antiguos, te darás cuenta que muchos de ellos en otras civilizaciones, no la judía, porque la judía era muy humana, pero en otras civilizaciones, si una familia no podía sostener al tercer, cuarto niño, quinto, ¿sabes lo que hacían? Lo soltaban en el bosque para que las fieras se los mataran y se los comieran.
sea, no había ni siquiera un principio de ética, de moral en las familias, en las civilizaciones antiguas. Los niños eran considerados menos, pero Jesús devuelve la dignidad a los niños y a las mujeres. Y bueno, por eso, ahora que tú conoces a Jesús, pero si no conoces a Jesús, te invito a que conozcas a Jesús y sigas los consejos que están escritos en la palabra de Dios. Pablo y Pedro lo entendieron muy bien. Ellos entendieron que todos, tanto hombres como mujeres, podemos entrar derecho, podemos entrar al reino de Dios. Fíjate lo que dice Pedro a los maridos, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1. De la misma manera, ustedes esposas, tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegan a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Fíjense cómo Pedro da consejos a las mujeres que se han casado con hombres incrédulos, que no conocen al Señor y que niegan. Dicen, con su ejemplo, con su forma de vida, sus maridos van a ser cristianos, van a tener un encuentro con Jesús por su conducta. Así que Pedro habla acerca del matrimonio, de qué manera podemos llevar la fiesta en paz. Pero también da un consejo a los cristianos, hombres cristianos, que están casados con mujeres no cristianas. Fíjense qué pasaje tan extraordinario encontramos en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 7, este consejo para los hombres. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido. Y la Reina Valera lo traduce de esta manera: maridos, traten a sus mujeres como a vaso más frágil, como a vaso más frágil, como coherederas del reino de Dios. Y después remata diciendo, para que sus oraciones no tengan estorbo, porque la falta de honra trae pobreza a la familia. Escúchame bien, la falta de honra, si tú no honras a tu esposa y la tratas como vaso frágil, como debe de tratarse a una dama, como una hija de Dios, si no la tratas así, entonces tus oraciones solamente van a llegar al techo de tu casa y no van a llegar a la presencia de Dios y se van a retachar y vas a comenzar a empobrecer. Por eso la honra trae prosperidad, la honra a Dios y la honra a la familia. Pero Pablo dice algo extraordinario en Efesios capítulo 5, versículo 21. Dice algo extraordinario que hasta la fecha me cuesta mucho trabajo entender este pasaje. Dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Le está hablando a los matrimonios cristianos, a la familia. Sométanse unos a otros. ¿Por qué lo dice Pablo? Porque la mujer está en el mismo nivel de igualdad que ustedes, los hombres. ¿Me estás escuchando? La mujer está en el mismo nivel que ustedes, los hombres. Así que les está prohibido que abusen de las mujeres. Ellas no son un cero a la izquierda. Ellas no crean ustedes que son unas tontas, como muchos hombres tratan a sus mujeres como unas tontas, o las tratan como unas esclavas, las usan como tapete. ¿No es cierto? Llegan borrachos, por ejemplo, y con aliento alcohólico. Eso es tratar a la mujer como si fuera su sirvienta. Y todavía llegan en la noche, en la tarde, y le dicen, dame de cenar.
¿Por qué no te sirves tú de cenar? Ya tu esposa estuvo trabajando todo el día y todavía quiere que te sirva como si fuera tu esclava. Efesios 5:22. Después de que Pablo dice que nos sometamos unos a otros, quiere decir, somos iguales. Yo soy el presidente, mi esposa es la vicepresidenta. Yo soy el rey, mi esposa es la reina. Ella es mi socia, estamos en el mismo nivel. Pero algo que Pablo quiere enseñar a la familia cristiana es esto. Para las esposas, la sumisión significa sométanse, dice el apóstol Pablo, sométanse unos a otros. Pero aquí da instrucciones a la mujer. Fíjate nada más qué interesante. Se los vamos a leer aquí. Vamos a ponerlo. Efesios capítulo 5, 22 al 26. Para las esposas eso significa sométanse cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo como es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Pero aquí más adelante en la Biblia dice, para los maridos, eso significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni ningún otro defecto. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. ¿Qué dice la Escritura? Y este mandamiento es para ti que eres cristiano. Y para los que no son cristianos, pues por eso tenemos tantos problemas. Porque si alguien no es cristiano, no puede hacer esto que dice, porque no conoce este mandamiento de Dios. Es un mandamiento de Dios para los cristianos. Maridos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo un marido va a amar a su esposa si no conoce a Cristo? Es imposible, querido. O sea, es imposible que un hombre que no es cristiano aprenda a amar a su esposa. Le cuesta mucho trabajo. Ahora, ¿cómo Cristo amó a la iglesia si eres cristiano? Bueno, se entregó a sí mismo. Quiere decir que se hizo esclavo de la iglesia. ¿Se acuerdan en la última cena? Dice la Biblia que Él lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de cuidar de tu esposa y no ponerla a hacer trabajos más de lo que ella pueda hacer. Es decir, tienes que ayudarla, tienes que cuidar de ella. Aprende a lavar los trastes. Yo sé que muchos lo hacen, por supuesto. Ayúdala en los quehaceres. Nada más que ustedes mujeres no abusen de ellos, ¿no? Y lo tomen como hay muchas mujeres que son abusivas porque hay hombres cristianos que ayudamos en la casa, pero hay mujeres que se mandan también. Piensan que ya es su obligación. No, queremos ayudarles, pero no es nuestra obligación. La obligación es tuya, querida cristiana. Pero la obligación de ti como hombre cristiano es ayudar a tu esposa, es cuidar de ella, que no se enferme, llevarla con el médico, llevarla con el dentista, estar al cuidado de ella, amarla. Eso significa amarla, cuidarla, dar tu vida por ella, servirla. La familia cristiana debe funcionar así como dice la palabra de Dios. Y precisamente la mujer encuentra su destino cuando conoce a Jesucristo, porque comienza a ser feliz. Esas depresiones, estados de ánimo que tenía en el pasado, esos sentimientos de soledad, eso de no sentirse amada ahora que conoce a Jesús,
comienza a experimentar una vida nueva con Jesucristo y comienza a amar a su esposo ahora con todos sus defectotes. Y ese hombre que no conocía a Jesús, ahora que conoce a Jesús, comienza a amar a sus hijos y comienza a amar a su esposa como nunca antes lo había experimentado en su vida. Así que increíble conocer a Jesús. Y por eso es que en la iglesia, en el primer siglo, las mujeres se liberaron, porque el Señor abrió el reino de Dios también para las mujeres. Lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, versículo 6 en especial, donde dice la Biblia: y nos hizo un reino y sacerdotes para Dios nuestro Padre. O un reino de sacerdotes, dice otra traducción. Apocalipsis 1:6, ¿qué quiere decir? Que el Señor abrió el reino de Dios para hombres y mujeres, hizo sacerdotes y sacerdotisas. Las mujeres tienen el mismo nivel para predicar la palabra de Dios igual que los hombres, así que no se lo impidas, así que no le pongas trabas. Si ella quiere predicar y enseñar la palabra de Dios desde el frente, que lo haga. ¿Por qué? Porque el Señor le abrió el reino de Dios a las mujeres y tienen el derecho de predicar la palabra, de orar, de profetizar. Y cuando ellas son pastoras, como el día de hoy hay muchas pastoras, qué bueno que hay pastoras, siempre y cuando estén bajo autoridad de un hombre, por supuesto. Y no es que nos creamos mucho, pero esto es algo bíblico. La Biblia dice que la mujer debe de tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Y qué es la señal de autoridad? Estar sometida a su marido, a su autoridad. Eso es la señal de autoridad. No tanto usar velo, no es eso. Es un corazón que esté dispuesta a sujetarse a su autoridad. Estoy hablando a las cristianas. Si tú no eres cristiana, no te preocupes. Toma el camino que quieras. Pero si amas a Jesús, toma el camino que la palabra de Dios nos está enseñando. Para mí es un gusto poder compartir esta palabra, porque para mí el primero bendecido soy yo. Termino con esta palabra que se encuentra en el Salmo 127, versículos del 1 al 5. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta tarde, en la noche, y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios solo da descanso a sus amados. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba, su cajita llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Así que no te preocupes si ya fracasaste en un primer matrimonio, en un segundo matrimonio, estás en segunda nupcias o tercera, hombre o mujer, no te preocupes. Dios te ama y extiende su misericordia, su amor para ti, para tu familia y para tus hijos. Y si en este momento estás sufriendo por tener hijos rebeldes, ora a Dios. Dios va a tocar sus corazones. Y te invito a que le abras tu corazón a Jesucristo y le digas a Jesús: te invito a que entres a mi casa. Dentro de 8 días vamos a hablar bajando la guardia y queremos que estés con nosotros en todos estos temas. Así que te invitamos para que te conectes con nosotros o vengas a la iglesia a las 10:30 de la mañana y a las 12 del día. Te invitamos para que te conectes con nosotros. Será de mucha bendición, ya sea de manera presencial o a través de Facebook Live. Vamos a hacer una oración. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, Señor, nos des inteligencia y sabiduría para formar familias fuertes. Y te pido, Señor, que vengas a nuestra casa. Te invito a que entres a nuestra casa para que tú seas el Rey y el Señor de nuestro hogar. Quizá muchos de nosotros que estamos escuchando este mensaje será la primera vez que lo escuchemos, no lo sé. Pero si es por primera vez que tú escuchas este mensaje, dile a Jesús que venga a tu corazón,
y que venga a tu casa, y que Él sane y componga aquello que ha estado descompuesto por mucho tiempo. Te lo pido por Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Muchas bendiciones. Es para mí un gran gusto haber compartido con ustedes esta palabra. Pues mira, escuchar estos temas que hablan acerca del matrimonio, acerca de la familia, siempre nos da una gran enseñanza. La semana pasada estuvimos celebrando, oramos porque nuestros pastores cumplieron 46 años de matrimonio, y pues qué mejor que ellos como nuestros consejeros puedan ayudarnos y puedan dar este tipo de enseñanzas. Creo yo que su matrimonio es un gran ejemplo para que nosotros podamos escuchar este tipo de pláticas. Y bueno, también quiero agradecerte que a lo largo de este tiempo tú has destinado tu ofrenda o tu diezmo, y gracias a eso nosotros podemos seguir avanzando como iglesia, podemos seguir abriendo los ambientes. Como te decía, hoy ya estuvieron los jóvenes y los niños en sus auditorios, ya estuvieron en su programa como lo venían haciendo. Hubo algunos cambios, obviamente, pero todos estos cambios son para bien, y gracias a todo esto que hemos estado haciendo, pues tiene que ver el dinero. La economía también de la iglesia es gracias a que tú semanalmente aportas tu ofrenda, tu diezmo, haces un donativo, una aportación especial, y también cada semana nosotros podemos seguir ayudando familias que necesitan una despensa. Lo hacemos con una empresa que se dedica a armar ya la despensa de fruta y de verdura, y así es como nosotros hemos ayudado a otras personas gracias a estos donativos, y de verdad te agradecemos mucho ese esfuerzo que tú has estado haciendo a lo largo de, pues ya del año pasado y de lo que va de este año, que lo hemos estado haciendo. Y pues de verdad muchas gracias por conectarte con nosotros. Bendecimos tu trabajo, bendecimos la fuente de tu ingreso, bendecimos como pastores pues tu familia, tu economía, y damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy tú también has sido fiel con la iglesia, y te agradecemos de verdad muchísimo que te conectes con nosotros. Gracias por llevarnos en tus oraciones, y nos estamos conectando a lo largo de la semana en los ambientes de niños, de jóvenes, nuestra reunión de entre semana, bueno, nuestra clase que nos da el pastor. Y si tú necesitas alguna consejería, quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través del celular, a través del teléfono fijo, mandarnos un inbox, y pues estamos para servirte. Gracias por conectarte con nosotros.